Competitivo, por lo que esperamos pues que repitan y mejoren lo hecho en el 2013, ¿no? Con las nuevas incorporaciones, como con Gonzalo, Alejandro Bulo, Flavio Castro. De hecho tenemos garantizado nuevos podios, mejores posiciones y mejor exposición de las marcas también en estos campeonatos nacionales que se vienen. Este año tenemos los campeonatos de motocross, tenemos también el campeonato de motovelocidad que se lo corre en La Chutana, igualmente el campeonato de Superbike que también se lo corre en La Chutana. Tenemos el desafío Inca, que es parte de la preparación para el Rally Dakar, y también esperamos que se confirme la noticia ya de que el Rally Dakar viene acá a Perú, y entonces estaremos participando también en el Rally Dakar. El Dakar es el plato principal. Este año vamos a entrenar fuerte, ya estamos entrenando fuerte en realidad con el objetivo de estar presente en el 2015. Esperemos que la carrera llegue de todas maneras. Estamos allá en cuenta regresiva para que anuncien el recorrido oficial. Este año va a ser importante para mí, además de participar en todas las carreras en el ámbito local. Voy a participar en Argentina, en Marruecos y bueno, el desafío Inca, que es acá en el Perú, que es una carrera internacional con miras a estar preparado de la mejor manera posible para el Dakar, ¿no? Voy a correr este año en la categoría MX1. Es una categoría un poco mayor a la que corría el año pasado y como te digo, solo espero que este año nos vaya muy bien. Gracias a Socopur tengo una moto en perfecto estado, tengo el equipo adecuado, así que nada, lo demás es, ya la pelota está en mi cancha, tengo que entrenar bastante y nada, para adelante nomás. Es una familia, lo que sucede interiormente es como en casa, ¿no? Es una familia, el trato es excelente, la forma como ven a los pilotos, cómo nos motivan, es otra cosa. Yo lo veo muy bien, estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento y nada, feliz de pertenecer a un equipo tan importante, ¿no? Contento de pertenecer al grupo Socopur. La verdad que me ha sorprendido también cómo planean las cosas, cómo tienen todo programado. Ese profesionalismo yo creo que me va a ayudar bastante a poder cumplir las metas. Estoy representando una marca que es Polaris, con una cuatrimoto Scrambler 850, es un vehículo 4x4 con muchísima potencia, con mucho torque. Sin embargo es una moto que estamos recién empezando a desarrollar para este tipo de competencias, ¿no? Entonces tenemos un gran trabajo por delante con el equipo mecánico de poder poner a punto esta moto para estar presentes en las competencias y poder desarrollar una moto que sea igual de competitiva que otras marcas, ¿no? Un saludo especial para los amigos de la revista Nitro y gracias por la cobertura, espero que nos sigan todo el año. Un saludo a todos los amigos que ven la revista Nitro y espero verlos en las carreras. Un saludo para todos los amigos de la revista Nitro y los esperamos este 16 de marzo en La Chutana, en la primera fecha del Superbike. Un saludo para toda la gente de la revista Nitro, nos estamos viendo todos en las carreras. Mando un saludo a toda la gente de la revista Nitro, muchísimas gracias por la cobertura que nos dan y bueno, seguramente les vamos a dar mucho que hablar este año.